Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches a todos. Privilegio siempre de estar los jueves con ustedes. Vamos a hablar hoy de dos temas. El primero, conceptos fundamentales para entender la Kabbalah luriánica. Y el segundo, la ética judía para nuestros tiempos. Del primer tema, es evidente que estamos intentando estudiar los métodos del Ari HaKadosh, el famoso Rabbi Yitzhak Luria, para entender, básicamente, ya que su método y su escuela cabalista es realmente la más importante de todas, y por eso es que debemos entender varios conceptos de él y así poder disfrutar con más profundidad de lo que él nos dice. Bueno, la escuela de Rabbi Yitzhak Luria, es básicamente la escuela que habla en términos muy concretos sobre el Ein Sof y la famosa acción que tuvo el creador, bendito sea, que es el Tzimtzum, el encogimiento, llamémosle, o pueden decir su constricción para dar espacio a lo creado. Entonces, una de las características comunes en el lenguaje de esta escuela cabalística es que hay un cierto empleo casi sistemático de la paradoja y las contradicciones conceptuales. Quiere decir, la teología negativa, comillas, ya mencionada en algunas clases y en otros ejemplos, y otro es la manera en que Rabbi Yitzhak Luria elaboró una de las doctrinas más originales. Es decir, él no se inventó nada, sencillamente profundizó y encontró varias verdades dentro de la ciencia cabalística, y entonces él quiere compartir con nosotros eso. Él elaboró una de sus doctrinas más originales y, de hecho, es verdad que el Ein Sof es el creador cuando no se le puede adjudicar nombre y está conectado más a la nada, comillas, que a cualquier otra, cosa que el hombre pueda de alguna manera entender o discernir. Entonces, de esta nada de la que procede el algo, es decir, yesh me'ayin, algo que procede de la nada, dice él que eso está dado, ese algo es en el mundo de Atzilut. Según Rabbi Yitzhak Luria, en la Ari HaKadosh, se puede decir desde otra perspectiva que el Ein Sof, comillas, es el origen de ese algo que necesita abrir un espacio o crear una nada metafórica dentro de su propia perfección y autosuficiencia, para que pueda haber ese otro que es, en principio, el concepto de un parsuf, es decir, de una faceta de lo divino llamado Adam Kadmon, es decir, el hombre primigenio, que no hablamos de un hombre en el sentido físico, sino de un concepto en un mundo espiritual muy importante. El procedimiento por el que el Sof deja lugar, metafóricamente hablando, para Adam Kadmon se llama, en la terminología de la doctrina de Rabbi Yitzhak Luria, Tzimtzum o encogimiento. La doctrina del Tzimtzum logra explicar cómo de la trascendencia del Ein Sof surge la pluralidad metafórica. Hasta el Ein Sof no existe otra cosa que Dios, la unidad absoluta de lo divino. No hay lugar a otra cosa. Pero a partir de la nada, cuando ocurre ese Tzimtzum, esa constricción, ¿sí?, aparece entonces la creación de la pluralidad concreta del mundo sublunar, a la vez que aumenta el número de mediaciones, es decir, siempre metafóricas, que obran entre el Ein Sof y Adam Kadmon, como también entre las 3 sefirot más altas y las otras 7. En otras palabras, el Tzimtzum es el primer acto tomado por la voluntad metafórica del Ein Sof. Escribe Rabbi Abraham Cohen de Herrera en su libro Shara Shamayim: cuando se quiso comunicar y producir el universo, se contrajo el Ein Sof de sí en sí, y casi estrechándose o encogiéndose, vació un lugar o espacio de los infinitos que estaban allá henchidos. ¿Henchidos de qué?
de la luz divina, como hinchó de los efectos que él produjo, quedando todavía tan presente a él como de antes lo estaba. Y aquí ocurre un misterio ciertamente admirable. Es un misterio tan sagrado, de hecho, que el cabalista siente la necesidad de invocar la inspiración de Dios, suplicándole al que abrió el mar rojo y dio carrera y tránsito a su pueblo, que me abra por su clemencia y bondad entrada y caminos para que pueda alcanzar y explicar aquello encubierto, los secretos que están encubiertos, misteriosos, que se encuentran en el mundo de lo altamente espiritual, según lo explica Rabí Isaac Luria, con enigmáticas palabras, y nos presenta de una manera bastante figurada. Los resultados de la investigación sincrética de Rabí Herrera pueden ver lo que ocurre. Por ejemplo, Herrera resuelve la paradoja que aparentemente surge del contraste entre la autolimitación que representa el Tzimtzum. Dios se autolimita para dejar un espacio vacío, y la doctrina del Dios trascendente de la tradición cabalística y algunos también escritos de la escuela platónico-escolástica, recurriendo como siempre a la metáfora y recordando a los lectores que el encogimiento de Ein Sof, su autorrestricción, es solo una manera de explicar en palabras y conceptos humanos del ser oculto de la deidad. Es el párrafo anterior presentado y que representa varios argumentos a base de la causalidad. Escribe el sabio poeta Herrera: para que hubiese en las criaturas determinación y límite que llaman din o rigor. Para esto fue necesario que de algún modo el Ein Sof se limitase, terminase fuera de sí en sus efectos, o proyección metafórica del Ein Sof fuera de sí se llama deleite divino, vocablo que según algunos sabios probablemente aprendió Rabí Abraham Cohen de Herrera de el famoso rabino Israel Sarug, quien lo adaptó de la obra de Rabí Moshe Cordovero. La idea del Sha'ashua es quizás el elemento más, llamemos comillas, erótico en el sentido metafísico de todas las doctrinas cabalísticas que derivan del pensamiento que puede llamarse también místico aristotélico, porque sugiere que Ein Sof determinó crear el universo por amor, el amor metafórico de esa obra que determinó crear a través de la jerarquía de mediaciones. Desde otra perspectiva, se puede decir que Sha'ashua es la primera etapa, todavía no realizada, sino conceptual, del Tzimtzum, algo así como su causa. Otra vez, nos conviene recordar que el Tzimtzum es una representación conceptual del limitado intelecto humano también. En realidad, el Ein Sof no pudo limitarse, siendo del todo ilimitado por definición, o ilimitable. Entonces, es como decir, casi salir de sí, que es infinita, a otro que es y conviene que sea finito en el Sha'ashua. Poner atención en esto porque parecen cuestiones contradictorias, pero son apenas paradójicas. Y casi movimiento con que aún en sí y totalmente lo mismo que la propia, parece que difiere de sí y casi se encamina y tiende a otro, y se proporciona y acomoda a él, es a saber, infinito a finito e incausado a efecto, lo que sería una gran paradoja. Y se refiere, por supuesto, y relata la causa primera a sus futuros efectos que según su propio incomunicable ser, sino según aquella porción determinada y finita que pueden participar de su infinidad o su infinitud, que en cuánto limitada es a nuestro modo de entender fuera de ella, y muy distinta y diferente de ella. El pasaje viene citado para que se destaque el uso frecuente de las calificaciones casi, y aparece en realidad 3 veces. Parece que, y a nuestro modo de entender, indicaciones todas del carácter figurativo del lenguaje. El argumento puede ser resumido brevemente declarando que el Tzimtzum y la emanación del primer efecto constituye un tipo especial de causalidad distinta de la causalidad que obra
entre las sefirot. Como dice el Jajam y escribe en otro lugar, solo el Sof es capaz de crear lo que no es metafóricamente hablando, y que todo lo que no es en Sof depende de él sin participar de su trascendencia, con la excepción de Atzilut y Avir Kadmon, es decir, una especie de atmósfera anterior. Concluyamos pues que la causa primera produjo en cierta manera lo que es y tiene, y en algún modo produjo lo que no es ni tiene. Curioso. Y como producto de esa acción y comunicación, dio fuera de sí lo que es y posee en sí, más no del modo que es, si es y lo posee, sino en modo dependiente. Parece cantinflesco esto, pero es en realidad la expresión de algo que es ilimitado y de repente se autolimita. Entonces, ¿cómo puede el cerebro humano entender esta situación? Entonces, aquí subrayamos lo siguiente. Una vez sentada esa doctrina y metafóricamente resuelto el problema fundamental de la ontología cabalística, el místico está libre para elaborar los pormenores de la emanación. El primer resultado del Simsum se llama Avir Kadmon, es decir, una atmósfera que precede a todo. El primer resultado del Simsum se llama Avir Kadmon, o aire primordial. En él está de algún modo las 4 letras del tetragramatón, Yud Kei Vav Kei, que a su vez darán lugar a la Sefirot. Entonces, a través de el Simsum del Todopoderoso, aparecen las letras del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, y a través de este nombre aparecen entonces, ¿qué cosa? Aparecen las Sefirot. ¿De dónde? De Atzmut, la esencia de Sefirot o la esencia de Adam Kadmon. Para los pormenores de esta doctrina hay que, remitirse a otros estudios que en algún momento los vamos a tomar en cuenta también. Avir Kadmon es, nos dice el sabio, de la esencia del Sof, uniforme, formable. Ahora, de repente, la idea del Simsum cobra un valor metafórico muy amplio. Parece que no es suceso único, sino que se repite en cada etapa de la emanación de la Sefirot. El Simsum que creó el Avir Kadmon sigue el segundo Simsum, que es el encogimiento metafórico de Avir Kadmon, del cual resulta un vacío propiamente dicho. El vacío llamado Tehiru, a su vez, no es del todo vacío, comillas, de la luz emanada por las 4 letras del tetragramatón Yud Kei Vav Kei, que ha quedado en Reshim, Reshimo o residuo de la luz. De hecho, aquí vemos otra cosa interesante. Son 288 luces distintas. Ahora, en lo que parece ser la primera instancia de la conversión de lo interior a Ein Sof, las luces de Tehiru se agrupan a su vez alrededor de las letras del tetragrama, Yud Kei Vav Kei, como si conservasen todavía los trazos de esas letras y comunicaran el ser divino en la forma de 5 luces a las 10 sefirot de Atzimut. O sea, Atzimut es la esencia de la sefirot. En otras palabras, del segundo Simsum, el encogimiento de Avir Kadmon, resultan 5 luces. Y de cada una de esas luces resulta un orificio, comillas, de la cabeza metafórica de Adam Kadmon. Adam Kadmon se llama Partsuf, uno de los Partsufim. Está conectado directamente con la puntica superior de la letra Yud del nombre de Dios. Y entonces, de cada uno de esos orificios resulta una sefirá de Atzmut, de Ein Sof, de una manera muy, muy clara. En el esquema que hemos tratado de explicar, se ve claramente el antropomorfismo. Aquí dice antropomorfización de Adam Kadmon. Es decir, de la misma manera que denotan por sus propios nombres los aspectos psicológicos y morales, por así decir, de Ein Sof, las sefirot corresponden a los miembros metafóricos del cuerpo del hombre primordial, es decir, Adam Kadmon. Se está dando en el mundo lo espiritual todos aquellos detalles que en el ser humano se encuentran en su propio ser. Aspectos, comillas, psicológicos, aspectos emotivos y, por supuesto, el aspecto que tiene que ver con los órganos internos y la luz que de ellos el ser humano puede absolutamente hacerse recipiente. Por lo tanto, el orden es jerárquico
El orden es jerárquico con Keter encima y Malhut abajo. Keter, la corona, y la parte de Malhut, que es la última de la Sefirot, abajo. Keter se entiende por casco o sublime corona. Ojba por cerebro, la parte, el hemisferio derecho del cerebro, y depósito de las inteligibles ideas. Binah tiene que ver con el hemisferio izquierdo y con el corazón, que la entiende o por un lenguaje explicable de lo alto. Luego viene Hesed, por el trazo que está dando en el brazo derecho, Geburah en el brazo izquierdo, Tiferet por el cuerpo, Netzach por la pierna derecha, Hod por la pierna izquierda, Yesod por el miembro de la generación llamado Eber Abrit, y Malhut por su atará o coronilla, o como se dice en castellano, el glande, por la boca o por la acción de unirse a Nukba, es decir, la hembra. A veces la descripción es más general, como por ejemplo en algunas otras explicaciones que hemos dado y donde el Rabí Herrera dice que la Sefirot o los medios con que todos se encuentran de manera participativa llama metafóricamente y parabólicamente su casco o en hebreo gulgolet, es decir, el cráneo, su cerebro o moa, como se dice en hebreo, su ojo o ayin, como se dice en hebreo, ozen, es decir, oreja, su hatem o nariz, su pe o boca, y los demás como una especie de catarata que va fluyendo de arriba hacia abajo como una cascada, siendo esta una imagen que encaja con el simbolismo de la luz que es llamada licor, que representa al ser universal. Lenguaje bastante denso, bastante oscuro, pero ya lo vamos a explicar. Ya se ha discutido la división de la Sefirot en dos grupos, consistiendo el primero en las tres Sefirot más altas, Keter, Jochma y Binah, y el segundo, las 7 llamados de la fábrica, que a veces se cuentan como 6, quedando Malhut al principio como algo separado, un tema que tiene que ver con lo femenino, fuera de la clasificación. Y conviene aclarar que la división de las 9 en grupos de 3 también excluye a Malhut. Este número 9 tiene un valor místico casi tan importante como el número 10, valor que data de aquello donde sabemos que 9 es considerado la conexión con la verdad, Emet. El valor numérico de la palabra Emet es Aleph 1, Mem 40, Taf 400, quitamos los ceros, es 4, 4, ¿sí? Y 1, 4 y 4, 8, más 1 del Aleph son 9. Entonces, por eso se dice que es un valor místico tan importante como el número 10 de la Sefirot. Entonces, volviendo a nuestro tema, las tríadas en que Adam Kadmon se divide son 6. 3 verticales y 3 horizontales. Las verticales corresponden a la mano derecha o a la mano izquierda o al centro, es decir, dividido en 3. 3 de la parte derecha, 3 de la parte izquierda y 3 del centro. De la mano derecha sabemos que es Jochma, Hesed y Netzach. De la parte izquierda, Binah, estamos allá, Binah, y luego en la parte del entendimiento, Geburah, y por último, Hod. Y en el centro es Keter, Tiferet acá, y Yesod, el fundamento en el órgano del pacto. ¿Ok? Entonces ahí están claramente las 9. Malhut está separada de esas 9, porque Malhut está representado por la parte femenina, por un lado. Es decir, cuando se une la parte masculina y femenina en el tema humano, o cuando se une allá lo que se llama Ihud, Leshem Ihud Kutzah, es decir, Akadosh Baruj Kutzah Berihu, ¿con quién? Con Nukbe. ¿Sí? La letra Vav del nombre de Dios con la letra Hei del nombre de Dios Vidal. Por lo tanto, la relación entre la Sefirot de Atzmut, de El Sof, y la Sefirot de Kelim, que son los recipientes que la reciben, adquieren una dimensión nueva en el sistema de la escuela luriánica. Otra vez, la innovación consiste en la introducción de otras etapas de mediación entre los dos niveles de la emanación del ser divino. En este caso, el tzimtzum o recogimiento de la Sefirot de Atzmut, que resulta primero en la formación de 5 grandes grados espirituales del ser metafórico de Adam Kadmon.
de los cuales emanan las sefirot llamadas akudim o conligadas, conectadas, y a su vez dan lugar a sefirot que se llaman kelim, que son como puntos separados llamados nekudim. Véase también la ilustración. Los grados espirituales en cierta forma completan la alegoría del hombre primordial, Adam Kadmon, que se llama a los atributos psíquicos y los miembros corpóreos que se añaden a un espíritu metafórico para facilitar el entendimiento de los hombres. De los 5 grados, Rabí Abraham Cohen de Herrera atribuye 3 a algo que es una doctrina llamada de Plotino, elaborado a base del paradigma tripartito compuesto por Platón en Tibeo y la República. En el capítulo 7 del 6º libro de La Puerta del Cielo, Shashabain, el rabino Cohen de Herrera escribe: siguiendo a Plotino, podemos constituir 3 hombres en un hombre, y es a saber el ideal e inteligible del racional, y el cuerpo, que es lo mismo que nuestros sabios dogmatizan, comillas, con Neshama, Ruach y Nefesh. La palabra dogmatizan acá no es la correcta. La palabra aquí debería ser como principios fundamentales del entendimiento. Toda esta sección es bien complicada de explicar porque el lenguaje a propósito lo hace en oscuro, pero vamos a explicarlo claramente. Tenemos el creador a nivel de Ein Sof sin nombre. No se le puede adjudicar nombre al creador. Ese creador tiene una voluntad, razón. Esa voluntad debe de ser el producto de una constricción del creador mismo para dar espacio físico, por supuesto espiritual, a todo aquello que él ha programado crear. Y en ese sentido, la puntica de la yud del nombre de Dios se va a llamar, en el tema de esto, el primer partzuf, es decir, la primera faceta del caudal de luz divina que viene al mundo material. Y eso se llama Kotso Shel Yud, o en el lenguaje cabalístico, Adam Kadmon. Luego la yud viene con otro partzuf que se llama partzuf de Abba. Abba es papá en hebreo. Y es una construcción de las mismas sefirot para permitir filtrar algo de esa luz potente, lo divino, y que pueda permear a partir de la yud del nombre de Dios, en el partzuf que se llama Abba. Es decir, ni más ni menos que la sefirá de Jochma. Luego de Jochma, esa luz, ese caudal de luz viene, se contrae un poquito más, y entonces entra al partzuf llamado Ima, la letra Hei del nombre de Dios primera. Y de ahí, esa luz divina llega a la letra Vav del nombre de Dios que se llama Zer Anpin. Zer Anpin es un partzuf importante porque es el que va a transmitir a los mundos que nosotros conocemos, de los niveles espirituales al mundo material, todo ese caudal de luz divina a través de la letra Vav, que son las 6 sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Esod, y por último, la recepción en el mundo material que se llama el mundo de Asiyah, que para los efectos del Parsuf va a ser acá Nukbe, es decir, la parte femenina de la letra Vav. Si hay preguntas sobre este tema, es el momento de preguntar. Si hay algo que esclarecer, espero que con la última explicación que he dado tengamos la posibilidad de entender y dejar este aspecto, porque realmente vamos a ir incursionando de manera más suave, sin prisa y sin entrar en cantidades de conceptos para poder digerir todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó tan claro o todo quedó tan oscuro que no sabemos cómo preguntar? Bueno. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.